El Laboratorio. Un experimento radial de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia. El Laboratorio. Para ustedes, Etiopía, digo utopías. Ella dice que me ama, aunque no quiere que yo sea el único hombre que duerma en su cama. Y yo me trago el inmenso dolor de no ser exclusivo. Adelante, bienvenidos al laboratorio, este experimento radial creado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que se presenta por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Estamos dando comienzo a este programa correspondiente al primer domingo del mes de junio de este año 2025, saludando a todos nuestros amigos quienes nos vienen acompañando desde hace ya más de 14 años, y hoy con el apoyo y la compañía de un intérprete, un compositor, autor y guitarrista, cantante cubano, Frank Delgado, con su tema Utopías. Tenemos la compañía de este cantante, al que hemos tenido la oportunidad de conocer personalmente, y tiene una gran producción musical. Hoy hemos seleccionado solamente este tema dentro de esa amplia producción, pero también tenemos la compañía de nuestros amigos que han vuelto al laboratorio este domingo. Sobre todo han vuelto porque les quedó pendiente terminar de contarles unas historias un poco truculentas que empezamos el domingo pasado. Entonces es una forma como, Giselle, como eran no sé si siguen siendo las novelas, y sobre todo en Brasil, no sé si siguen siendo tan importantes las novelas como alguna vez tuve la oportunidad de conocer, y que uno se quedaba pendiente cuando terminaba un episodio, así, bueno, continuará. Este es el laboratorio del domingo pasado, continúa hoy. ¿Siguen siendo famosas las novelas brasileras, Giselle? La verdad, no sé porque mucha televisión no veo, pero el capítulo pasado, digámoslo así, del laboratorio, está como esas peleas de Goku que eran larguísimas y uno quedaba como, ¿qué va a pasar? Así estoy. Muy bien, pero peor estoy yo, que no tengo idea de qué está hablando, pero yo pongo cara de entender algo que a juzgar por la sonrisa de Jorge, él sí comprende, ¿verdad, Jorge? Profe, eso fue un chiste generacional. Un mal chiste en mi caso, digamos, generacional, pero lo entiendo. Ve la cruel realidad a la que nos enfrentamos. Bueno, gracias por haber venido nuevamente. Me quedé en deuda para contarles cómo había terminado aquella escena de que imaginábamos al pobre Leeuwenhoek con su faldón colgando y haciendo experimentos y enviando los datos o los resultados a la Royal Society, y la Royal Society pidiéndole que para que le crean necesitaban más datos. Yo sé que quieren que les termine de contar esa historia, pero antes entonces abramos la sección de efemérides. Efemérides en el laboratorio. 1 de junio de 1796 nace en París el ingeniero y físico francés Nicolas Léonard Sadi Carnot, quien descubriría el ciclo térmico que lleva su nombre, el ciclo de Carnot, a partir del cual se deduciría el segundo principio de la termodinámica. 2 de junio de 1955 se funda el cosmódromo de Baikonur en la República de Kazajstán. 3 de junio de 1873 nace en Frankfurt, Alemania, Otto Levy, fisiólogo alemán, quien demostró que en el sistema nervioso parasimpático existe una sustancia llamada acetilcolina, misma que Henry Hallett Dale previamente había aislado. Ambos compartieron el Premio Nobel de Medicina de 1936. 3 de junio de 1965 es lanzada la Gemini 4,
la misión Géminis 4, la 10ª tripulada enviada al espacio por los Estados Unidos, fue también la primera ejecutada por este país, que se desarrolló a lo largo de varios días, y la primera en la que un astronauta estadounidense llevó a cabo un paseo espacial. La misión fue concebida como una preparación para un futuro viaje a la Luna. Y para terminar, 2 del 4 de junio del 780 antes de nuestra época, en China se describe el primer eclipse solar de la historia, y un mismo 4 de junio, pero muchos años después, en 1783, los hermanos Montgolfier realizan la primera demostración pública de ascensión en globo en Francia. El laboratorio. Todos los domingos a las 11:30 de la mañana por la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Aunque seas tan solidaria, tan sindicalista, yo te seguiré en tu activismo ancestral. Muy bien, continuamos con el laboratorio. En estos días, Giselle, la cartelera de los astrónomos, ¿por dónde anda? ¿Qué es lo que está llamando la atención? ¿Qué ha sido lo último? Porque hemos leído algo sobre hallazgos del Hubble. No sé, ¿cuál es la noticia que está generando curiosidad, por ejemplo, para los medios de comunicación, para poner esos títulos? No sé si recuerdan, hace unos meses hubo una noticia de que un asteroide iba a impactar a la Tierra, y todas los noticieros estaban apuntando solo a eso. Luego, con el paso del tiempo, la NASA y otros organismos empezaron a hacer cada vez más observaciones, y la probabilidad de impacto está como en 0.0. Es mínima la probabilidad de impacto. Pero lo interesante es que lograron observar ese asteroide o cometa con el James Webb. Y eso es importante porque es la primera vez que podemos medir directamente, bueno, yo no medí, la gente que trabaja con planetas menores, lograron medir el tamaño del asteroide usando datos que no sean de reflejo, porque usualmente lo que hace la gente es va y mira el objeto, el asteroide o el cometa, y mira cómo refleja la luz del sol. Pero en este caso, como el James Webb puede ver ondas más en el infrarrojo, es decir, la temperatura que emite el cuerpo, la pueden medir directamente. Entonces ellos lograron medir el tamaño del asteroide directamente. Entonces es fabuloso que se pueda hacer eso con el James Webb, y también es una lección para todos nosotros de que no nos debemos alterar tan fácilmente, de que a medida de que vamos tomando información, podemos reconstruir la órbita de todos los asteroides y cometas para saber si de verdad va a impactar o no. Creo que la gente entra en pánico muy rápidamente. Bueno, pero sí, ese es un tema, lo hemos conversado aquí en el laboratorio, recordamos la misión de la Agencia Espacial Europea, la que colisionó sobre el sistema aquel de los dos pequeños, no sé, planetas, rocas, cómo llamarlo, que alteró la órbita de uno de ellos. Son noticias que cuando las analizamos desde la ciencia es apasionante, obviamente todo esto es apasionante, pero en el complejo proceso de comunicar ciencia a la sociedad, sobre todo cuando estamos acostumbrándonos a quedarnos solo con los titulares en redes sociales, es una forma de impactar rápidamente en la sociedad, poner un título catastrófico, pero como tú dices, una vez que bajó la probabilidad ya nadie habla de eso. Inclusive, si me pongo filosófico, diría que hasta se sigue habiendo en nuestro interior ese comportamiento tan egocéntrico de pensar que toda la naturaleza gira en torno a nosotros, que todo el universo gira en torno a nosotros, porque seguramente como ese asteroide habrá otros, y ha habido y seguirán habiendo, y hay cosas que se están moviendo todo el tiempo en el universo, y lo que ha cambiado es que no necesitábamos, como pasó a lo mejor, bueno, cuando era el cometa Halley, ya lo hemos hablado y hemos puesto de ejemplo, ahora se pueden analizar esas órbitas posibles con mucha anticipación, mucho más que antes, porque tenemos con qué hacerlo. Pero en vez de quedarnos con lo apasionante de tener esos elementos, como tú dices, que no sabíamos, que con el Hubble, por ejemplo, podíamos medir en otra longitud de onda,
queda solo con el título ese, si nos cae en la frente funciona, y si no nos cae no sirve como noticia. Pero bueno, lo de la frente fue una forma exagerada de decirlo. Hablando de noticias interesantes que no venden, les había quedado pendiente nuestra explicación o completar la noticia aquella del experimento con el faldón colgando de nuestro amigo Leeuwenhoek, cuando observa por primera vez los espermatozoides. Es decir, identifica esos animáculos, como decíamos el domingo anterior, y luego se conoce son los espermatozoides. Con lo cual, como dice el artículo, uno pensaría que una vez identificado, ahora nos venimos a nuestra día y ya está resuelto el problema. Ya sabemos cómo funciona eso de la reproducción. Sin embargo, lo curioso, y esta era la parte que faltaba mencionarles, estábamos hablando de que eran experimentos hechos en el siglo XVII. Y si ya en ese momento se sabía que de la existencia de espermatozoides, ya se conocían que las mujeres tenían óvulos. O sea, se conocía de antes. Ahora se conocen los espermatozoides. Problema resuelto. Y eso fue lo que no pasó. Curiosamente, se necesitaron 180 años más de discusiones había dos escuelas, los ovistas y los espermistas. Porque alguno era, el tema de la fecundación era solo responsabilidad de los óvulos o del esperma, no de los dos, pero se demoraron 180 años en ponerse de acuerdo. Y ya que estamos con cuestiones hay otras noticias más de aquella época de la Royal Society, pero bueno, las iremos comentando en otras ediciones del laboratorio. Pero para poder relacionar un tema con otro, hablábamos de aquel experimento, hablábamos de la reproducción, de la fecundación, y traje una noticia también que me parece muy muy curioso y seguramente les va a llamar mucho la atención, porque acá tomando la estrategia que solía hacer Manuela, era preguntarles a ustedes qué opinan, qué tan caro, qué tan costoso puede ser tener hijos. Esa es la pregunta que hoy trajimos para el laboratorio. Es más, que si tuviéramos la chance de poder hacer el programa en vivo, podríamos recibir aportes de los oyentes y decir, bueno, a ver, ¿ustedes qué opinan? Tener hijos, ¿qué tan caro puede ser? ¿En qué país? Me imagino que estamos hablando del momento actual, profe. Sí, es actual. Pongámosle en Estados Unidos. Ok, no sé, porque yo había visto un cálculo actualizado, pero en Colombia entonces no. Sí. Y no es tan fácil como hacer la conversión de pesos a dólares. Y en el caso, ¿y tu opinión, Giselle? Que son muy caros y que mi sueldo no está para eso. Bueno, muy bien. Yo adhiero a esa opinión, profe. Que son caros y uno no tiene suficiente dinero. Bueno, era una pregunta trampa, obviamente, así que acaban de perder ambos la oportunidad, porque el artículo en cuestión no deriva de un estudio económico, sino de una cosa más importante, de un estudio energético. Y es muy curioso, me pareció muy interesante para comentarlo. Esto es un artículo bastante reciente y se ha publicado en Science. Y cuando hablamos de costo, es costo energético. Comparando inclusive, bueno, no solo al ser humano, sino otras especies de animales. Es un estudio muy, muy complejo. Y bueno, vamos a tratar de mencionar las cosas que me parece que son como centrales, porque son interesantes. En costo, entonces, queda claro que no estamos hablando de dinero, siéntanse tranquilos, sino costos metabólicos. Costos metabólicos para las madres
que gestan hijos. Y ese tema no se había tenido muy en cuenta o no se pensaba que podía ser relevante hasta ahora. Bueno, sabemos todo cómo funciona el tema de gestar un hijo, pero no se consideraba que ese costo, nadie se había puesto a medir ese tipo de cosas. Se está hablando en el estudio de cuánto el costo metabólico, pero se excluye los costos de lo que se llama cuidado parental. Es decir, no se tiene en cuenta porque si no le suma el tema de que la mamá tiene que dar la leche, suministrar alimentos. No, dejando de lado esa parte. Y estamos hablando, como digo, no solo de la especie humana, porque se habla de todo lo que sucede después que nace la cría o se ponen los huevos. Pero la primera fase, que es cuando la parte de la gestación, es un costo energético que es hasta 10 veces más grande de lo que se pensaba. Es un costo energético muy muy grande. Tal vez, Jorge, eso lo podemos relacionar hasta con los tiburones. También se puede explicar, debe ser interesante, no, es una curiosidad nada más que tenemos, no tenemos por supuesto los elementos para opinar, que debe condicionar la cantidad de crías que pueda tener una determinada especie, ¿no? Porque estamos hablando antes que nazca, ¿no? La cantidad de energía que se gasta es importante. Y este descubrimiento parece que a las personas que trabajan esto, como hay un profesor de biología de la Universidad de Kentucky, dice, esto es como reescribir los libros de texto. Era algo que no se pensaba y que cambia toda la mirada de lo que se tenía hasta ahora. Entonces existe un enorme costo en el crecimiento y desarrollo de la descendencia, desde la fertilización hasta el nacimiento. ¿Y por qué se considera que es un costo? Porque no es una inversión, porque es algo que no se convierte en biomasa. O sea, no es algo que se gasta, pero que simplemente se cambia de un lugar a otro. No se convierte en biomasa. Simplemente, como dice el artículo, se quema, se pierde. Y eso es lo que están intentando calcular ahora con los costos energéticos directos de la reproducción. Hay muchas personas trabajando en esto. Yo resalté algunos aspectos y la energía a la que hacemos referencia proviene de la madre, como decimos, que transforma en tejido biológico en un nuevo individuo. Entonces el costo energético se mide evaluando la composición de la descendencia y estimando la cantidad de energía que contiene. O sea, nos vemos, por eso saquemos la mirada de bebés y de seres humanos, porque como todas las especies, decir, ustedes ahí sentaditos, ¿cuánta energía vienen siendo? Entonces, bueno, nosotros no somos buenos ejemplos particularmente porque comemos mucho pan, pero por ese lado va el análisis, ¿no? Hay costos directos, como ese que les acabo de decir, pero también existen costos indirectos, que es la energía invertida en sintetizar y gestar esas ideas. Y eso no se había cuantificado de manera adecuada. Y según este nuevo estudio, esto supera, como dijimos al principio, mucho los indirectos al directo en muchas especies, en particular en los mamíferos. Y esto, hay una frase que es como para dejar la nota, y seguramente para que la piensen los filósofos, dicen que los hallazgos demuestran que la producción animal es un proceso ineficiente. Es algo similar, haciendo la analogía de lo que ocurre con el motor de un automóvil. Sabemos que no es eficiente, tiene un límite de eficiencia el automóvil a combustión. Y la mayor parte de la energía invertida en la reproducción se desperdicia en forma de calor y en otros subproductos metabólicos resultantes de las reacciones químicas y biológicas que permiten la formación de una nueva vida. La clave es que sintetizar un tejido requiere más energía que la que contiene el propio tejido. Y esto no se le ocurrió a alguien por proponer, sino que lo han estudiado con especies ovíparas, vivíparos, es decir, reptiles, artrópodos, mamíferos. Los costos variaron y ustedes me estarán o querrán conocer números. Les voy a dar algunos números.
Para los ovíparos, aproximadamente el 40% del costo energético total de la reproducción es indirecto, es ese que no se medía bien. Para los vivíparos asciende al 50%. Y para los mamíferos la cantidad de energía metabólica indirecta gastada durante la reproducción representa el 90%. Esto estamos hablando desde la fertilización hasta el nacimiento. Hasta han estudiado, también modelaron los costos reproductivos indirectos para varias especies dentro de sus 3 grupos, y entre los mamíferos descubrieron que, ahí vienen las curiosidades, los murciélagos pardos presentaban los costos indirectos más bajos, con aproximadamente el 75% del total de la energía reproductiva, mientras que para los humanos es uno de los más altos. Eso es lo que ustedes querían saber. Desde la fecundación hasta el nacimiento, un embarazo humano, a partir de la fecundación, consume 24 veces más energía metabólica que la energía directa almacenada en un recién nacido. O sea, ustedes imaginan a la mamá viendo al recién nacido y dice, esto que acabo que acaba de nacer de mi cuerpo tiene muy poquita energía comparada con toda la que me costó a mí para poder gestarlo. Es un número interesante, como digo, consume 24 veces más energía que la que queda almacenada en un recién nacido. Y, en otras palabras, y ahí respondo la pregunta que les había hecho al principio, los costos indirectos de gestar un hijo representan el 90% de la carga energética total de la reproducción. Todavía no se sabe bien dónde se va esta energía, es un estudio, como digo, muy reciente, pero incluso muy importante porque estos estudios que nosotros nos acostumbramos alguna vez a ver en físico-química, estos balances energéticos, parecen ser que se pueden afectar por la temperatura ambiente, con lo cual nos lleva al problema del cambio climático. Así que el cambio climático puede afectar hasta estos balances energéticos porque hay especies que están muy en el límite, y esto podría implicar que especies, organismos, ecosistemas desaparezcan, por ejemplo. Pero es toda una cadena de cosas muy interesantes. No sé si me quieren aportar cositas. Profe, yo tengo una pregunta, porque todos los números que usted dio son números como relativos, tantas veces más que esto, pero ¿hay alguna unidad como conocida en watts o en unidades de ATP? Sí, el artículo como que hace referencia al artículo de Science no menciona en qué unidades. Okay. Pero es un estudio así comparativo para que vea cómo se mide, ¿cierto? Cómo se mide más allá de la unidad en la que se exprese, cómo se mide la energía almacenada en un tejido, por ejemplo. Es verdad. Para poder decir en un recién nacido. En ese sentido, una especie de tiburón tiene una estrategia pues muy particular, y es que dice como, bueno, si yo voy a hacer el esfuerzo calórico, energético que implica tener crías, entonces lo voy a hacer bien hecho. Y crea un montón de huevitos más que no son fecundados, sino que le van a servir a los huevos que sí van a desarrollar embriones, pues, como fuente de alimentación durante el embarazo. Entonces la madre como que no tiene que proveer esa energía, ese desgaste energético para darle alimento a los fetos, a las crías, sino que de entrada ya yo lo hago y lo hago con alimento, y usted verá, cuando se le acaba el alimento le toca nacer porque aquí ya no hay nada más. Entonces me parece particular. Y eso solo ocurre en algunas especies. Sí, señor. No, interesante, pero nos deja un montón de inquietudes que seguramente, las podemos seguir buscando, como decía al principio, ¿no? Si eso explicará por qué algunas especies son tan, ¿cómo se dice?, prolíficas, teniendo crías, no sé, los conejos, las ratas, y otras que tengo entendido, no sé depende la duración de la gestación también, me imagino, ¿cierto? Cuánto demora en tener una cría, pero en cuanto a la cantidad, estoy pensando en mamíferos grandes como la ballena, tengo entendido que no dan
crías muy seguidas y de muchos integrantes, ¿cierto? Hay unas especies que sí tienen embarazos pues como múltiples, ¿cierto? Pero muchos normalmente son poquitas crías. Inclusive... No son como los caballitos de mar que salen a borbotones. Pero también hay un tema de competencia. Es decir, claro, salen muchos. Claro, sí, señor. También con las tortugas, ¿no? Como dicen, hay una eclosión, salen muchas, pero no todas. Es como, no todas llegan. Es como aumentar la probabilidad de supervivencia. Hay que poner muchas porque no todas van a acabar. Exactamente. Salvo que aparezca algún ser humano que cambie estos equilibrios y provoque que sí, que se alteren estos equilibrios tan delicados. Seguramente me van a preguntar, no tengo ni idea, pero tenemos que averiguar. Bueno, pero les digo, por lo menos para cerrar este programa, que me den su opinión acerca de estas noticias recientes que han surgido ahora sobre la posibilidad de clonar animales extintos, como ha pasado con estos lobos que se publicitaron. Ya en otro programa hablaremos con más detalles de la noticia en sí. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les hace pensar esto de encontrar un pelo de un mamut y poder clonar y tener un mamut? A ver, yo soy astrónoma, entonces para mí todo me parece cool en esa área. No sé si conlleva algún peligro. O sea, dijo ella mientras corría, mientras no observaba que cercano al observatorio donde estaba sentada venía una gran cantidad de mamuts a derribar el observatorio. Sería la atacada otra. Por tigres dientes de sable. Hasta unicornios. Y Jorge, tu opinión, simplemente... Profe, es difícil pues como encontrar un balance ahí, porque para mí depende si la extinción fue causada por causa humana. Tal vez valdría la pena hacer un intento como en desextinguirlos. Así se habla, ¿no? De desextinguirlos. Sí, pues así lo vendieron ellos. Uh-huh. Pero pues especies prehistóricas como un mamut posiblemente no le den las capacidades de adaptación para vivir en un entorno como el actual, pues porque es muy diferente al que tenían ellos cuando estaban vivos. Entonces me parece que hasta allá pues no valdría la pena, porque igual todos sabemos cómo terminó Jurassic Park. Entonces no, qué susto. Después lo seguiremos conversando, porque además ponemos ejemplos llamativos como diente de sable, mamut, pero puede ser que en una simple oruga, una mariposa, no sé, algo. Y así cómo se alteraría el equilibrio. Bueno, en fin, lo dejamos pendiente para que lo pensemos y lo seguimos conversando en otro encuentro, porque este ya se acabó, así que nos vamos. Le invitamos a que continúen en la programación de la emisora cultural y nosotros nos encontramos el próximo domingo. Aunque seas feminista y te guste la chica, nada va a impedirme que te pueda amar. Y hasta prometo aprender de memoria el libro de Simone de Beauvoir. Ay, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido. Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor a toi. Y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, si no eres mía, al menos dame utopías. Pásame tus causas perdidas y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando. Sálvame de vez en cuando de mi soledad. El Laboratorio, un aperitivo de ciencia y humor en la mañana del domingo por la emisora cultural Universidad de Antioquia.